Hola, ¿cómo están, familias? Buenos días, vamos saludando mientras se van incorporando las familias al vivo de YouTube. Bueno, ya con frío, empezó el invierno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana y que estén practicando el tema que vimos la semana anterior, que era multiplicar por acodo aromáticas. Hoy quiero aprovechar, no vamos a hacer una práctica de cómo multiplicar tomillo, que era el último que les envié, porque quiero aprovechar el tiempo para poder darles ciertas pautas, porque habíamos empezado a ver cómo hacemos una huerta en casa. Primero quiero comentarles que el tipo de huerta con el que trabajamos se llama huerta agroecológica. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de conceptos como el de inocuidad y seguridad alimentaria? Bueno, una huerta agroecológica tiene en cuenta eso. ¿Por qué? Porque trabajamos imitando los procesos de la naturaleza. ¿Qué significa imitar los procesos de la naturaleza? Significa trabajar a la par de ella. No utilizamos ni fertilizantes químicos, no utilizamos agroquímicos, sino que trabajamos con los seres vivos que están en ese espacio o en esa tierra. Sabemos que dentro de una huerta hay un espacio físico, macetas, ladrillos, cajones de verdura, que es donde sembramos, y hay seres vivos. Esos seres vivos lo que hacen es formar cadenas alimenticias. Un ser vivo vive de otro que consume hojas, ese que consume, al que consume hojas, lo consume otro, y así se van armando cadenas alimenticias. ¿Qué sería un ecosistema? Un gran ecosistema sería el planeta Tierra. La parte física sería la tierra, los mares, los ríos. Y la parte viva serían todos los seres vivos que hay, los animales, las personas. Lo mismo pasa, eso mismo que pasa en la Tierra, yo lo llevo en chiquitito a mi espacio de huerta. Para poder sembrar, hay 3 conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Les voy a ir explicando de a poquitito cuáles son. Asociar, rotar y el abono compuesto. Con esos 3 conceptos, yo imito los procesos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque yo voy a asociar plantas, especies vegetales, en una maceta o en la tierra. Siempre hablamos de maceta o tierra. Se puede en un cajón de verdura. Voy a agarrar el cajoncito que les mostré la semana pasada, ¿no? Que está forrado, lo forramos con una bolsa de nylon. Yo puedo asociar, de sembrar en este cajón acelga y delante lechuga. Y si quiero, delante un poco de rabanitos. O sea, fíjense cómo en un cajón del verdulero yo puedo sembrar varias cosas. Ustedes me van a decir, ¿y por qué imitamos el proceso de la naturaleza en eso? Porque, ¿qué pasa? Por un lado, sembramos plantas que tienen hojas hacia arriba y otras que tienen hojas que se expanden hacia los costados. Entonces, una no molesta a la otra. Segundo, que yo lo tengo preparado acá en un dibujito, las plantas del suelo absorben ciertos nutrientes, que son los más importantes y se llaman macronutrientes: fósforo, potasio e hidrógeno. Después hay micronutrientes y que son en
utilizados en menos cantidades por las plantas y que son calcio, hierro y un montón más. No se los voy a enumerar porque no es necesario que los sepan. Solamente sí los que son importantes: potasio, fósforo y nitrógeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una planta necesita consumir los nutrientes del suelo. Por ejemplo, un rabanito necesita de potasio. Una planta de tomate necesita nitrógeno. Entonces, nitrógeno, perdón. Entonces, es por eso que yo asocio. ¿Para qué? Para que no compitan por esos nutrientes. Fíjense, una planta de zanahoria va más profundo y lo que hace es consume los nutrientes de esta zona, y una planta de lechuga que tiene raíces más superficiales consume los nutrientes de esta otra. Lo mismo pasa con el puerro, lo mismo pasa con el apio, lo mismo pasa con todas las especies vegetales. Entonces, cuando yo asocio, lo que pienso o lo que hago es hacer que esas plantas no compitan por los nutrientes ni por el lado de debajo de la tierra, y que por arriba a todas les llegue el sol y se puedan expandir o para arriba o para abajo de acuerdo a las necesidades o a las características de cada planta. Otra característica es que, por ejemplo, a veces cuando uno planta, así como está esta plantita lechuga y esta cebolla verdeo, esa asociación lo que hace es, si llegan a venir algún tipo de plaga, lo que hace es frenarla y desconcertarla. Entonces la plaga no sigue avanzando sobre el resto de las plantas de la huerta, sirven como freno. Esos son varios motivos. Y ahora me van a decir, qué piola. Genial. Yo asocio cualquier cosa si yo no sé las raíces. No. Nos vamos a basar en algo que se llama calendario de siembra. Hay 2 siembras al año, la de otoño-invierno y la de primavera en verano. La de primavera, sí, verano. Después del fin de semana tan largo estoy un poco dispersa, discúlpenme. Yo con este calendario de siembra, que voy a buscar por el lugar donde vivimos, Argentina, voy a buscar calendario de siembra del hemisferio sur. Porque me ha pasado que hay gente que en esta época me dice, sembré tomates. ¿Cómo vas a sembrar tomates si el tomate es de verano? No, pero el calendario de siembra me lo dice. Bueno, mostrámelo, ¿dónde te lo dice? Y uno lo que ve es que arriba dice hemisferio norte. Claro, porque hace calor. Pero en invierno es otra siembra. O sea que hay una siembra de verano. Generalmente en verano lo que sembramos son todo tipo de especies de las cuales consumimos sus frutos. A ver, los chicos piensen, ¿qué plantas de la huerta comemos los frutos? El tomate, el pimiento, la berenjena. Y en invierno lo que sembramos son las coles. ¿Cuáles son las coles? Repollo, brócoli, repollitos de Bruselas. Esos son cultivos de invierno. Después tenemos cultivos de todo el año. La lechuga es una especie que se siembra durante todo el año. La selga también, el rabanito también, la rúcula. O sea que podemos, en base a nuestro calendario de siembra, asociar especies de esa temporada y especies de todo el año. El calendario de siembra es el que nos dice la especie de esa temporada, con qué la voy a
asociar, porque no todas las plantas pueden asociarse con todas, sino que ya está estudiado qué plantas consumen determinado nutriente, qué plantas consumen otro, y con esas se asocian. Los calendarios de siembra que hay son variadísimos. Por ejemplo, este que yo tengo en la mano, lo que les explica es, por ejemplo, la distancia entre planta y planta. Si yo voy a sembrar entre una planta y la otra, ¿qué diferencia tiene que haber? ¿Qué distancia tiene que haber en las hileras? Voy muy rápido, es muy difícil. Vamos a sembrar un espacio de tierra. Vamos a dibujar un espacio de tierra. Ese calendario de siembra me va a decir qué distancia tiene que haber. Yo voy a sembrar, por ejemplo, en esta primera hilera lechuga, entre cada planta de lechuga. Es práctico porque cuando uno recién empieza, no sabe las distancias. Y al mismo tiempo, como voy a asociar a qué distancia esta planta tiene que estar de la que va a estar en el centro, o sea, en esta hilera. Generalmente la asociación más práctica o la que mejor hacemos o la que más rápido hacemos, porque la cosecha, también el calendario nos dice, de siembra es entre los 40 a 60 días, es en el centro acelga y en los dos costados lechuga. Y si queremos podemos armar una hilerita acá de rabanitos. ¿Por qué? Porque el rabanito lo cosecho a 30 días. Entonces yo sé que a los 30 días voy a poder consumir el rabanito y después voy a poder cosechar la lechuga y la selga. Es por ese motivo que asociamos. Siempre tenemos que tener presente que la tierra, como les dije, es vida. Entonces, todos esos seres vivos que están debajo de la tierra van trabajando con restos de hojas, restos de animalitos, de animalitos, van consumiendo y van transformando esos residuos en un abono, una buena tierra. Pensemos que una buena tierra llevó miles de años en formarse. Entonces, siempre vamos a respetar esos procesos. Y es por eso que asociamos. ¿Por qué? Porque respetamos los nutrientes de cada planta, no compiten. Entonces esas plantas vienen bien, vienen sanas. Y eso, cuando termina la temporada, es lo que hace que pasemos al segundo concepto, que es rotar. Donde yo tuve una planta con su raíz profunda y acá tuve una planta con su raíz superficial, voy a rotarla. ¿Por qué? Voy a llevar, si yo acá tuve acelga y acá tuve lechuga, voy a poner acá la lechuga y voy a poner acá la selga. ¿Por qué motivo? Porque acá la selga no consumió los nutrientes superficiales y al mismo tiempo la lechuga no consumió los nutrientes que están acá. Entonces, lo que voy a hacer es los cambio, los roto. Ese es el concepto del por qué rotamos los vegetales. Al mismo tiempo,
hay ciertas especies que son las leguminosas, las legumbres, que lo que hacen es aportarle al suelo cierto nutriente, que es el nitrógeno. Una haba, una arveja, un poroto, una chaucha, lo que hacen es captan del aire ese nutriente, ese nitrógeno, y lo llevan a la tierra. Entonces, vamos a pensar que tenemos 3 cajones o 3 macetas. Tuvimos lechuga, tuvimos acelga, una raíz profunda. En la otra temporada los vamos a rotar. Donde estuvo la lechuga vamos a plantar la acelga. Y donde estuvo la acelga vamos a plantar la lechuga. Siempre en este momento les estoy dando nada más que 2 especies. Piensen que podemos sembrar mucho más. Podemos sembrar achicoria, podemos sembrar rabanitos, podemos sembrar un montón de especies. Y siempre es importante tener en otra maceta porotos en verano, por ejemplo, o habas en invierno, porque son las que van a agarrar el nitrógeno del aire y lo van a enviar a tierra. Entonces se va respetando esa cadena alimenticia que está en el suelo y que va haciendo que se vayan recuperando los nutrientes y el suelo no se agote. Ese es el concepto importante. Asocio primero para que no compitan y después roto. ¿Por qué? Para que el que consumió determinado nutriente por la profundidad de raíz los vaya a buscar donde estaba el otro que tenía una raíz más superficial. Y como último, que eso lo vamos a ver porque es muy extenso, sería el abono compuesto. Entonces asocio, roto y utilizo abono compuesto. Con eso, perfectamente, ningún problema en la huerta. El concepto que tenemos de compost no es el correcto. Todos nombramos compost o se nombra compost. El compost es algo mucho más complicado, es totalmente inocuo y se necesita mucho espacio para hacerlo. Lo que siempre vamos a hacer es o un abono compuesto o un lombricompuesto. Eso se los voy a ir explicando de a poquitito en otros vivos porque no son fáciles de realizar por el tema de la inocuidad, por el tema de un montón de animales que están sueltos o animales que están en la ciudad y que corre riesgo de que ese abono no sea inocuo. Otro concepto que les voy a dar, o más que concepto que les voy a dar, es como un consejo. Siempre en la huerta dijimos que tenía que haber insectos, ¿no es cierto? Una cadena alimenticia, donde unos necesitan de otros, y ahí es donde juegan un rol importante los polinizadores, que son las vaquitas de San Antonio, las abejas, aquel insecto que se posa en una flor de una especie, lo lleva el polen a la otra flor y ahí es donde me va a dar las semillas, el fruto y las semillas. Uno muy importante
es la mariposa. Solange, ¿te acordás de la mariposa monarca? La mariposa monarca es una mariposa, la única mariposa que migra y vuela 2.500 kilómetros cuando termina la temporada. Y Sol una vez la vio conmigo en la huerta, Solange. Con las mariposas tenemos un problema. La mariposa, primero es una larva, es una oruga, que después se envuelve, es maravilloso verlo. Yo lo he visto en las huertas, es maravilloso. Se envuelve y forma una pupa, forma como un huevito, del cual a los pocos días nacen las mariposas. Acá es donde tenemos que tener precaución en la huerta, porque vamos a ver nuestras verduras todas comidas. Claro, las orugas comen, necesitan alimentarse. Entonces, ¿dónde van a ir a comer? A las verduras. Generalmente, cada mariposa o cada oruga consume una determinada planta. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo el otro día les hablé de que en la huerta íbamos a tener un cerco? Que podía ser una pared, puede ser un alambre, no es necesario que sea algo cerrado. Si bien es cierto que la huerta tiene que estar protegida de lo que serían animales carnívoros por los parásitos, porque pueden ir a ensuciar el espacio, y ahí sí habría un tema de parasitosis en la tierra. Entonces tenemos que tratar de evitar que vayan los gatos, que vayan los perros. Pero bueno, a veces la gente suele poner ¿vieron esos alambres que se ponen en la calle cuando se hace reparación, de color naranja? O se pueden poner pallets de madera. ¿Por qué? Porque sobre esa... Vamos a hacer el dibujo de un pallet. Yo puedo plantar acá una planta que se trepe de ese pallet y que sea una planta de la cual consumen sus hojas las orugas. Voy a un ejemplo, por ejemplo, hay una mariposa que ustedes ven que es color naranja y cuando cierra sus alas parece que tuviera como vidriecitos, espejitos cortados. Esa mariposa se llama espejito. Esa mariposa se nutre de las hojas de la pasiflora, de la pasionaria, o del burucuyá se llama. La solemos ver en donde están las vías del tren, que es una enredadera que da unos frutitos color naranja. Es un pariente del maracuyá. Porque les vuelvo a repetir, las orugas no consumen todas las plantas, consumen cuando no hay, pero la que las nutre es una determinada planta. Entonces yo voy a tratar de tener en ese sistema, que yo les hablé antes, un ecosistema que unos necesitan de otro, para proteger mis verduras, ciertas enredaderas o ciertas plantas. Por ejemplo, la mariposa monarca. Voy a buscarles, les voy a mandar esta semana la foto de la mariposa monarca y de su oruga. Es bellísima. Pero se nutre de una planta que se llama Clepsia. Entonces, cuanto yo más de esas plantas pueda tener, no salgan corriendo ni se desesperen, porque el armar una huerta empezamos de a poco y después vamos haciendo ir a todos los agregados. Hay una planta que los chicos la fueron a ver conmigo. Alex, Mijail, Roberto, está en el club
que iban los chicos a natación, el yupanqui, y se llama Zen del Campo. Es como un arbusto y da una florcita amarilla. De esa planta se alimentan una mariposa muy chiquitita que vemos volar, que se llama, de color amarillito, que se llama limonerita. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es con el tiempo ir agregando alrededor de las macetas algunas de esas enredaderas. ¿Para qué? Para que las orugas tengan para comer, no ataquen nuestros cultivos. Y después yo les puedo explicar, como les dije antes, es maravilloso. A mí me ha pasado de tener en el alambre de la huerta la pasionaria o el maracuyá y estar viendo las orugas que se comen todas las hojas, pero la dejan limpia. Y a los poquitos días del alambre vemos que empieza la oruga a armar la pupa colgada del alambre. Y a los poquitos días cuando vamos, esto está vacío y ya pasó a ser una mariposa. O sea que lo que vemos como un enemigo en un principio en la huerta, después termina siendo uno de nuestros mejores aliados, que es una mariposa, un polinizador. Como último, había buscado una foto, pero se me va el tiempo volando. Donde se acuerdan que les había dicho que podíamos sembrar en las bolsas, fíjense cómo plantaron lechuga común, lechuga morada, acá es zapallo, cómo pudieron sembrar en una bolsa de tierra, asociar ciertos cultivos. Fíjense qué otra opción tenemos de siembra. Un botellón de agua. Importante, no tiene que ser transparente. ¿Por qué? Porque las raíces buscan sombra. Si yo tengo un recipiente transparente, esas raíces van a empezar a buscar sombra y van a empezar a desarrollar de una forma que no va a crecer la planta por arriba y sí va a crecer por la raíz por debajo, buscando la sombra, y no va a desarrollar la planta. ¿Y cómo voy a hacer? Lo que voy a hacer es pintar. Después les voy a enviar, porque ya me queda muy poquito tiempo, con qué tipo de pintura yo puedo pintar el plástico. Y acá les muestro, por ejemplo, cómo asociaron repollo con lechuga y atrás apio. Hicieron como una escalera. Hay muchísimas formas de asociar. Las flores también son importantes por los polinizadores. Fíjense cómo en una jardinera pudieron poner 2 plantas de lechuga y una florcita. Vieron que no es necesario tener mucho espacio ni grandes dimensiones, sino como en una pequeña jardinera yo puedo tener 2 plantitas de lechuga, que les voy a enseñar después cómo se corta para que pueda seguir dando hojas. Bueno, familia, se me termina el tiempo, espero haber sido clara. Si les quedaron muchas dudas, envíenme un WhatsApp y vuelvo a explicarles todo. No son temas muy fáciles de explicar en forma virtual, pero si tienen alguna duda, saben que me pueden consultar. Les mando un beso enorme. Cuídense, nos vemos la semana que viene.